El marcapáginas. Hoy, 30 de junio, día de su cumpleaños, he sacado de mi baúl del pasado el librito largo y estrecho. Es de pasta dura, con ornamentación marginal en negro y oro e inscripción en letra dorada. Vida de nuestra hija Else. Las esquinas están un poco descantilladas. Por lo demás, el libro parece nuevo. Tiene 98 años. También los primeros ricitos de la niña Else, adheridos a sus hojas, tienen 98 años y se diría que han sido cortados anteayer. Son de color marrón, luego de rubio miel y finalmente, en 1897, cobrizos. ¿El pelo es imperecedero? ¿No se convierte en polvo? Resulta sedoso al tacto de mis yemas. Cuando conocí a Else, mi madre, tenía el cabello bronceado y recio como la crin de un caballo. Siempre parecía despeinada, aun cuando venía de la peluquería. Sus rizos cortos y tupidos eran indomables. No eran lo único que no se podía domar en ella. Me hubiera gustado heredar su cabello y su vitalidad. Pero en estos dos puntos, y en algunos más, he salido a mi padre. ¡Ay, Dios! Esos pensamientos incoherentes que me asaltan al mirar el pequeño libro rojo. Esos recuerdos, esa añoranza. Añoranza del pasado que viví, añoranza de un pasado no vivido. Recibimos en Radio Sefarad a Paca Flores. Hola, Paca. Hola, ¿qué tal? Paca es editora de una de nuestras editoriales favoritas, que es Periférica, de la que tantos libros, tantas veces hemos hablado aquí en Radio Sefarad, como es el caso de este Tú no eres como otras madres, que les presentábamos a nuestros oyentes recién salido de imprenta prácticamente, y ahora, Paca, hablamos contigo cuando ha salido ya a la calle la 5ª edición de esta novela, que ¿por qué crees tú que está teniendo tanto éxito? A ver, pues lo cierto es que uno nunca sabe por qué las cosas tienen éxito o no tienen éxito. Esto de la edición es un poco bastante misterioso. Nosotros, bueno, justo este año cumplimos 10 años con Periférica y realmente uno siempre hay siempre sabes un poco, pero siempre hay un gran porcentaje de incertidumbre. Pero bueno, en este caso yo creo que era fácil pensar que el libro podía tener éxito. Bueno, porque es una de esas novelas, digamos, torrenciales, que encierra una época, que tiene una voz muy potente, que tiene un personaje fascinante, y bueno, y es una novela muy fácil de recomendar, ¿no? Y que es una lectura que te puede gustar, contiene, digamos, aspectos muy diferentes. Te puede gustar porque es una de esas novelas de muchos personajes, porque te interesa la época histórica, y luego porque literariamente es una pieza súper valiosa también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una conjunción de factores que digamos contiene la propia obra, añadido a que, bueno, ha tenido unas críticas apabullantes y al buenísimo y maravilloso apoyo que nos han dado también los libros de todo el país y nuestro distribuidor, etcétera. Bueno, pues todo eso ha fraguado, digamos, para que la cosa vaya así de momento, ¿no? O sea que nada, eso creo que podría ser. Además, habéis presentado esta novela colaborando en coedición con otra de nuestras preferidas, Errata Nature. Sí, así es. Errata y nosotros y Periférica somos editoriales amigas, que tenemos lazos de amistad entre los componentes. Y luego, bueno, el libro, que bueno, lo descubrimos un poco así a la vez, podría tener cabida casi en cualquiera de los dos catálogos, ¿no? Porque por la época, el tipo de literatura, el tipo de voz así como de escritora, autobiográfico, etcétera, podría cuadrar muy bien en cualquiera de los catálogos. Y bueno, este era un proyecto como muy ambicioso, de gran envergadura, pues que necesitaba como aunar fuerzas, ¿no? Entonces nos pareció una ocasión ideal para meternos en este proyecto de la coedición, que es
la primera vez para ambas editoriales, y que bueno, que ha sido un proceso, la verdad, que ha resultado muy bien, ¿no? Por eso, porque hemos repartido un poco el trabajo y porque es divertido y también un poco consolador compartir con un par, ¿no? Estas tareas que uno siempre hace en solitario y bueno, hay muchas cosas que hacemos igual, pero otras que hacemos diferentes, ¿no? Entonces esto lo hemos podido compartir y ha sido pues muy ilusionante y divertido, la verdad. Y es que el personaje que retrata la autora en este Tú no eres como otras madres es casi tan inabarcable que al menos se necesitaban 2 editoriales, ¿no? Si él se fuera un personaje literario, no resultaría creíble casi, creíble, ¿no? Claro, sí, totalmente. Claro, porque es una mujer a la que le pasan una cantidad de cosas, bueno, no que le pasen muchas o pocas, sino que, bueno, a ver, vamos a empezar un poco por el principio. Ella nace en el seno de muy a finales del siglo XIX, en el seno de una familia pequeño burguesa, judía, en Berlín. Sus padres son comerciantes y bueno, viven en esa comunidad como muy involucrados, son practicantes, etcétera, ¿no? Entonces, ella un poco está destinada a tener un tipo de vida, ¿no? Un tipo de vida con un marido adecuado, con un tipo de vida más sencilla, etcétera, ¿no? Entonces ella rechaza todo esto porque no, en fin, su espíritu le pide otra cosa y se lanza como a vivir la vida intensamente, ¿no? Porque a ella casi le interesa más el mundo cristiano, ¿no? Le parece que, o la gente por lo menos con la que se encuentra, le parece más interesante a ella, tal. Bueno, el caso es que se lanza a vivir la vida intensamente y es una tipa que es súper culta, que el ambiente en el que se mueve es un ambiente súper interesante, rodeado pues esto de gente de la cultura, del teatro, de la música, de la literatura, acompañado por la época que son los locos años 20 en Berlín, ¿no? Esa época fascinante que hemos leído en otros autores como Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no? Y digamos que en esa eclosión de las vanguardias de todo lo nuevo, de repente llega el arrollador golpe de la historia, ¿no? Que es el nazismo, ¿no? Entonces ahí su vida, claro, da un vuelco absolutamente radical. Cuando llega ese momento, ella ya tiene 3 hijos, de hecho Angélica es la hija menor, que es la narradora y la escritora de este libro, y ahí pues da un vuelco total. Entonces esperan muy hasta última hora para ver qué hacen, porque los 3 hijos son de padres no judíos, entonces claro, es una situación como muy muy compleja y finalmente acaban optando por el exilio en Bulgaria. Entonces claro, ahí el libro pasa de esta cuestión como glamurosa del gran mundo tal a una situación, bueno, pues de pobreza, de necesidad, de estar escondidos realmente, de estar escondidos para que no te asesinen, ¿no? Y el libro tiene como una tercera parte cuando ya la Angélica es mayor y cuando los otros hijos son mayores también y cada uno tiene sus vidas, y ella regresa a Berlín cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, a un Berlín absolutamente arrasado. Esa parte está compuesta por cartas de ella y es es absolutamente conmovedor, ¿no? Porque tú ves perfectamente la evolución del personaje, como esa mujer está como un poco devastada por las circunstancias, ¿no? Y bueno, tiene como todos esos giros, esa cantidad de matices de puntos de vista, ¿no? Es una mujer arrasada por la historia, una dama berlinesa, una judía que se sentía alemana por encima de todas las cosas, sí, al menos en las primeras partes del libro, y luego los 3 hijos la definen también perfectamente, ¿no? Tan diferentes, sus relaciones con la madre también tan distintas, la figura del hijo, no podemos revelarle mucho a nuestros oyentes, pero es fundamental, esa como sin conocerle le llegamos a entender muy bien y comprendemos la relación que tiene. Su evolución ideológica, sí, perfectamente, claro. Sí, son personajes, bueno, es que cada uno tiene su sentido, ¿no? Los 3 hijos entre sí son muy diferentes, piensan, digamos, tienen como una inclinación política, digamos, sí, diferente. Los padres, perdona Paca, también, porque uno de los padres es un nazi. Sí, o se convierte en nazi, ¿no? Después Sí. Absolutamente, y el padre de Angélica es bueno, pues es como de una familia así adinerada, son constructores,
claro, no tiene nada. El primero era un escritor de teatro, o sea, no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Son muy distintos. Sí, perdón. Los abuelos maternos también forman un dúo muy entrañable, al menos si estamos leyendo la novela desde con ojos judíos, digamos. Sí, ¿no? Sí, absolutamente, porque los abuelos pues son una gente maravillosa, que digamos se ven un poco impactados y sobrepasados por como la rebeldía y la diferencia, ¿no?, de esta hija así tan aventurada, pero luego comprenden y asimilan y actúan en consecuencia, ¿no? Y son unos abuelos geniales, son, digamos, que como el sostén de la familia. Angélica habla de ellos con auténtica devoción y bueno, su destino es terrible, ¿no? Porque llega un momento en que son dos pobres viejos abandonados a la suerte de lo que va pasando en la ciudad, de lo que va pasando en Berlín, sin que nadie se pueda ocupar de ellos, ¿no? Y bueno, esto no sé, es desvelarlo quizá, pero bueno, finalmente mueren en un campo de concentración, ¿no? Pero además de una manera casi es terrible, ¿no? Porque es como sin querer molestar, ¿no? Mueren sin querer molestar. Exactamente, sin querer. No, y además que el modo en el que esto se refleja en el libro no es el modo quizás así un poco dramático, ¿no?, de otros tipos de libros donde se reflejan este tipo de hechos, que son muchos y muy fantásticos y tal, ¿no? Sino que es de una pena tremenda, ¿no?, cuando sucede, porque queda ahí como en un segundo plano, pero es realmente doloroso y tristísimo. Y ahí te das cuenta tú, porque ese es un libro que sirve mucho, como igual que otros libros tienen como, en fin, a lo mejor aportan como un punto de vista histórico muy interesante, una experiencia personal así autobiográfica muy desgarradora, y este tiene todo eso, pero además tiene como una especie de trasfondo. Tú te vas dando, cuando uno piensa desde el presente, cómo fue inoculándose este terrible virus del nazismo, ¿no? Cómo era la participación de algún modo de la población civil, porque todas las familias... La abuela paterna, la familia mezcladas, sí. Todas las familias, la sociedad no se dividía en judíos y nazis, está todo mezclado. Y en este libro es algo que se ve perfectamente, ¿no? O sea, cómo se va desarrollando, cómo se vive eso, ¿no? La gente normal, ¿no? En el tú a tú, en el día a día. Y bueno, es como otro punto a favor, digamos, de esta fantástica novela. Muy todo el tema de los abuelos maternos, muy Albert Cohen, ¿no? En el libro de mi madre. Sí. Absolutamente. Sí, absolutamente. Hablábamos de Auschwitz, no hay que olvidar que la autora fue esposa de Claude Lanzmann, realizador de Shoah, o sea que es un tema... Sí, Angélica Stroessdorf fueron pareja durante bastantes años, y de hecho ahí ella colaboró, digamos, en el proceso de realización de como uno de los documentos más importantes de todos los tiempos sobre el Holocausto, ¿no?, que es Shoah, esa impresionante película como de 6 horas de duración o algo así. Y bueno, hay como fotos y tal, y es conocido que ella colaboró en ese proyecto, y luego tuvieron algún otro proyecto intelectual también. Editaron las cartas del hermano de Angélica para Gallimard, por ejemplo. En fin, o sea, fueron una pareja muy muy interesante, ¿no?, en ese sentido también, en el sentido de que trabajaron también juntos en diversos proyectos. Hablábamos antes de yo, con la gente con la que he comentado la novela, cuando admiras a los escritores siempre admiras su capacidad para, por ejemplo, hablar de tu propia madre como de una mujer, y eso es algo que hace constantemente la autora de Tú no eres como otras madres, algo que parece especialmente difícil desde la parte lectora, ¿no? Sí, porque ella escribe el libro, ella no habla de sí misma en primera persona, sino que a veces habla en tercera persona, digamos, como para crear esa distancia, ¿no? Y para que se convierta realmente en una novela y en un texto solvente por sí mismo, independientemente de su propia relación. Y claro, sí, es muy difícil, ¿no?, a nivel emocional, me imagino. De hecho, esto es como una de las grandes características del libro, ¿no?, que claro, tener una madre, digamos, que se salga de lo común, que vaya contracorriente, que te enseñe el mundo de una manera fascinante, debe de ser algo fantástico, pero normalmente lo que los niños quieren son padres aburridos y normales, ¿no?, y convencionales. Entonces, bueno, pues también por eso el libro
trata de comprender esa figura en su contexto y por eso hay tanta investigación, tanto hablar con amigos, con familiares que han sobrevivido a su madre, basarse en cartas, en documentos, etcétera, pero decía que trata de ser comprensiva con esa figura, trata de comprenderla y de ahí que escriba este libro, pero tampoco es complaciente, ¿no? No es complaciente porque, bueno, supongo que no tuvo que ser fácil. De hecho, cuando ella era una adolescente, digamos que de alguna manera se reveló un poco con el tipo de madre que había sido su madre, ¿no? Claro, es que también está retratada tanto la metamorfosis de Else, de la madre, como la de la propia Angélica, ¿no? Cuando pues sufre este cambio tras el final de la guerra, que esa también es una parte interesante de la novela. Sí, es interesantísima, claro. Angélica asistimos a hasta que es una joven, digamos, una joven de menos de 20 años. Sí, asistimos desde que es una niña hasta que ella tiene como su propia, a partir del exilio, del momento del exilio, su voz cambia radicalmente, ¿no? Y sus opiniones y su visión de las cosas, ¿no? Y ahí se convierte, bueno, pues como en una joven un poco desafiante, ¿no? Y que es una actitud curiosa, pero me imagino que no es tampoco única ni original, que ella tenía una especie de necesidad de vengarse de Alemania, ¿no? Por lo que le había hecho a su familia, a ella y a tanta gente como ella, ¿no? Alemania así como un ente, en fin, abstracto. Pero sí, retomando con lo que decías al principio, ellos lo que no alcanzaban a comprender, que ellos eran simplemente alemanes, ¿no? Y hay muchas reflexiones incluso de la madre cuando está en Bulgaria, que nunca llega a aprender el idioma bien, que dice, bueno, es que mi idioma es el alemán, o sea, yo he aprendido a leer en este idioma, he leído poesía en este idioma y en fin, amado en ese idioma, ¿no? He amado en este idioma, efectivamente, ¿no? Entonces, todas esas, en fin, todo ese desde dentro que refleja el libro también, ¿no? Del periplo de una persona en ese momento de la historia es fantástico, la verdad. Está muy, muy bien contado. Bueno, como se pueden imaginar nuestros oyentes, por esta entrevista es casi, podríamos seguir hablando durante horas de este Tú no eres como otras madres, que ha gustado más o menos en su forma literaria, digamos, pero que desde luego es un ejercicio literario que hay que transitar. De todas las críticas recibidas, de todos los comentarios, ¿con cuál te quedas, Paca? Porque ha habido muchísimas reseñas, muchísimos programas dedicados a Tú no eres como otras madres. No sé si hay uno especialmente con el que quieras terminar. Es difícil porque la verdad es que todas las reseñas han tratado el libro como con un respeto, como lo han tratado como de obra mayor, que es lo que es, ¿no? Como de obra de gran envergadura, como uno de esos clásicos que a veces que de repente pasa que parece que ya no existen más libros así y que de repente existen y han pasado a todos los controles de a lo mejor de otras editoriales grandes o en fin, o que llevan operando más tiempo, y eso ha sido maravilloso, la verdad, o sea, porque uno por supuesto tiene su opinión y luego tienes siempre que refrendarlo con los demás, tanto con el público como en este caso con periodistas o críticos, ¿no? Pero no sé, me sería difícil, la verdad, porque todo, desde la reseña de La Vanguardia, El País, no sé, a veces todas han sido, El Mundo, tal, todas han sido muy, muy elogiosas y muy sesudas, quiero decir, no solamente elogio por elogio, sino como muy, muy argumentadas y muy, muy respetuosas, ¿no? Con el gran libro que es Tú no eres como otras madres. Pues muchísimas gracias, Paca, por compartir con nosotros tus reflexiones en torno a este libro que habéis publicado desde Periférica y Errata Nature, y gracias por tenerte aquí en Radio Sefarad. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.